Ella es Mabel González. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. ¿Y qué es el alma? Qué pregunta. Y el alma es todo, es la esencia, es lo que somos en lo profundo, es la verdad, es la síntesis. ¿Qué contiene el alma? El alma es inclusiva de todo, mente, cuerpo, todo, todo. Yo recién ponía un ejemplo, tal vez, un lugar común. Alguien que puede decir, yo me siento bien, tengo apetito, me levanto con energía, pero con el alma no me llevo bien. Me duele el alma. ¿El cuerpo y el alma se van de la mano? Bueno, eso es así. Lo que pasa es que nosotros a veces no le damos la mano al alma para que el alma se exprese desde lo más profundo de nuestro ser. De todos modos, esto, Horacio, no es fácil y no es rápido. Seguro que no. Esto es profundo, lleva muchos años. Yo soy una persona mayor y yo diría que el viaje del alma comenzó cuando yo tenía 5 años, que por supuesto no era consciente de lo que me estaba pasando. Y bueno, después me conecté con esa parte que me buscaba de distintas formas y me llevó largos años de estudios, de búsquedas, de experiencias y siempre viviendo, porque no dejé de vivir. O sea, trabajé, estudié, me casé, tuve hijas. O sea, la vida, en California hay un dicho que se dice la vida ordinaria y la vida extraordinaria. Yo diría que acompañé permanentemente a la vida ordinaria, la vida extraordinaria. En la Argentina habitualmente se suele decir, a tal cosa les pongo el alma. Claro. Ponele alma a las cosas y las cosas van a funcionar. Claro. Si no le pongo el alma, ¿qué pasa? Soy un tránsito, ¿no? Yo diría, siempre haciendo referencia a información de seres muy elevados, con los que he tenido la suerte algunos de transitar, ¿no?, por la vida de ellos y ellos por mi vida, que el 90% de la gente a veces no usa el alma. Se calcula que puede haber un 10% de la humanidad, que ya son unos cuantos millones, que están totalmente en estado rescatable, como hablan los maestros espirituales. Rescatable. O sea, seres dignos, amorosos, enteros, con alma, en servicio, ofreciendo, amando, comprometiéndose, con dignidad. Es una palabra que yo amo. Seriedad y dignidad son dos palabras que yo amo. Alguna vez a alguien le pregunté en ese mismo lugar qué es un hombre bueno y qué es un hombre malo. Claro. Se dice que los extremos se tocan, que sencillamente es una cuestión de para qué lado uno va, es una cuestión, digamos, de centímetros. Y si estoy en el centro y voy hacia un lado, puedo ir hacia lo malo, y si voy hacia el otro, puedo ir hacia lo bueno. Los extremos es como que se tocan. Lo ideal sería encontrar, como cada uno pueda, ¿no?, el centro. ¿Usted es una curadora de almas? Yo me he puesto muchos nombres, o me los han puesto los nombres. Yo le contaba a un ser maravilloso que me vino a ver antes de nuestro encuentro, que en una época no muy lejana yo me llamaba partera de almas. Es muy fuerte. Sí, sí, sí. Porque hay que hacer una ayuda para que el alma nazca. Y eso es un poco la belleza. Yo, en lo mío también, en mis folletos, pongo a veces el arte de la sanación. Bueno, pero para concebir siempre se necesitan dos componentes. Sí, sí, es así. Las polaridades son importantísimas. Para que usted pueda parir ese alma, ¿cuál es la otra parte? Hay muchas formas de poder encontrar... La otra parte para concebir. Como hacía E.T. Sí, sí, claro. El punto de unión y formar la luz. Maravilloso. Que yo pueda tocar... Miguel Ángel también. Seguro. En la creación, en esa fabulosa Capilla Sixtina, ahí el ser superior está intentando tocar a ese primer hombre, ¿no? Sí, y también decía que lo único que él hacía era quitarle la piedra que sobraba a la forma que estaba dentro, ¿no? Y sí, esas son las maravillas, las maravillas del arte, ¿no?
Hay muchas maneras de poder hacer contacto. A ver. Una de ellas, primero, antes que nada, es no solo desear curarse o desear estar bien, sino también necesitar. Yo diferencio mucho estas palabras, el deseo de la necesidad. A ver. Por ejemplo, yo necesito tomar agua porque tengo sed. Exacto, está perfecto. Puede tomar agua, si tiene Permiso, sed, yo claro. también. Tomamos Salud. agua. Salud. Pero yo necesitaría estar frente al mar para poder hacerme algunas preguntas. Bueno, como yo, entre las cosas que digo, yo soy terapeuta energética, leería la energía que hay detrás de ese mensaje. Claro. Lo que yo podría leer acá, sin que para esto se convierta en paciente mío, diría que bueno, que a lo mejor Horacio necesita espacios de soledad y espacios imponentes, grandes, como cuando uno está en la montaña o en el mar, para poder hacer realmente un encuentro profundo con él. Claro. ¿No? O sea, podría simbolizar un poco que ese sería el aspecto energético que por ahí no se expresa cuando está en trabajo, en la casa. Hay mucha gente que está muy bien en su casa, sin embargo se tiene que ir de su casa para hacer ese insight con lo más profundo Sí, de claro. su ser. Usted me decía sobre la palabra y los ecos interiores, Ujú, o las claro. voces interiores. Claro, ¿Qué es eso? una de las cosas que yo creo que es primero necesitar. Yo cuando era más jovencita, comentaba hace un momento, bueno, tomaba un poco así en general a la gente que venía, sin discernir si necesitaba, si no necesitaba. Y a veces gastábamos tiempo, dinero y energía ambos, el Claro. paciente y yo, Sí, sí, claro. hasta poder enfocar cuál era la razón por la cual venía a verme, ¿no? En este momento yo soy como más práctica. Entonces, la primera cosa que le pregunto es si necesita realmente eso que lo trae, ¿no? Que hizo tocar timbre, llamar por teléfono, etcétera. Si lo necesita de verdad. Si lo necesita, entonces ya de por sí empieza a aparecer un estadio de atención que va más allá de la oreja. Claro. Va como al oído profundo, donde nos empezamos a escuchar. Claro. Yo lo escucho a él y lo escucho desde mi oído profundo y él empieza a abrir una especie de compuerta que tiene que ver con esas resonancias, donde esas resonancias empiezan como a moverse, ¿no? Y a querer expresar, y despacito él va abriéndose. Por eso yo hablo de partera de almas. Perfecto. Es como si no empujo, ayudo a la gente a que puje, Claro. a que puje todo eso que está ahí adentro, ¿no? Entonces, bueno, a esta altura de mi vida es más bien una síntesis para Cuando ayudarle al alguien- paciente a que más rápidamente se conecte con lo que necesita, ¿no? Cuando Pero esa- escucharse, Horacio, es la primera cosa. Cuando esa partera ya tiene a la creación entre sus manos, habitualmente hay que dar un pequeño chirlo para que los pulmones se abran y uno pegar el grito. ¿Dónde hay que pegar? Donde los pulmones de ese interior se abran y estallen. Yo me sonrío porque es una hermosísima pregunta. En los años que he cabalgado dentro de la psicología, y yo no soy psiquiatra, pero con amigos psiquiatras y demás, ellos decían que desde Freud, no era porque él la diera, pero sino los descendientes de Freud, ¿no? Necesitaba a veces el paciente una patada en el coxis, que eso era a veces lo que los padres hacen con los hijos, cuando se detienen mucho, ¿sí? Se adormecen, no quieren. Entonces él decía, la patada en el coxis, porque le manda una fuerza a toda la columna vertebral, para que esa columna vertebral se ponga erecta y salga al mundo. Entonces está muy bien esto. Yo no doy patadas, puntapié, yo no doy eso, pero sí sacudones. Digo, cuerpo sano, alma enferma. Pero hay cuerpos enfermos que esa enfermedad arrastra el alma. Y sí, porque se queda en el cuerpo, no llega a la profundidad. A veces el alma tiene muchos mensajes para poder ayudar a ese cuerpo que por etapas se separa del alma. ¿Sí? Y entonces al postergar todo ese material maravilloso que tiene el alma, que es inclusiva de todo, que tiene armonía, que tiene belleza, que puede dar paz, porque yo tengo esta idea, Horacio, yo creo que es el corazón
el alma y el espíritu. Yo digo que el espíritu es una paloma blanca que vuela y ahí somos libres, ¿no? Entonces es como una especie de templo, donde lo que está guardado es el alma y el corazón, encapsulado ahí en ese espíritu que quiere volar. Entonces, todo eso es lo profundo. Después viene el cuerpo. Entonces a veces nos quedamos con el cuerpo y todas las necesidades del cuerpo, que son infinitas, todos los reclamos de todos los días, en donde tenemos que poner el cuerpo. Cuando a mí me gustaría mucho también hablar un poquito del amor, porque la palabra amor está realmente muy bastardeada. Devaluada. Sí. El amor incondicional, de lo cual habla tanto el Dalai Lama, he tenido la suerte de estar con él varias veces, sí, es una llave, el amor incondicional. El amor incondicional en general espontáneamente se practica con los hijos, y no todos los días. Generalmente el amor incondicional aparece frente a la emergencia, al dolor, a la enfermedad. Sí, sí. Uno se asusta, y entonces ahí deja todo y se queda al lado de ese ser que ama a cuidarlo. Entonces parecería que está más relacionado con la enfermedad, la desgracia, el sufrimiento y la muerte. Qué cosa curiosa, ¿y sabe por qué? Digo, qué cosa curiosa. Hace apenas unos días entrevisté también a alguien y le hice exactamente esta pregunta: ¿por qué el amor lo manifestamos en el límite? Pero el límite de lo peor, de la tragedia, ¿por qué? Exacto. Y en la vida cotidiana lo dejamos a un lado. Bueno, Krishnamurti decía que cuando a alguien se le pregunta qué es la alegría, la gente describe la tristeza y luego dice lo opuesto es la alegría. ¿Y qué hacemos con el amor no incondicional? Y lo que pasa es que no estamos entrenados para disfrutar. ¿Se negocia el amor? Oh. Sí, ¿no? Sí. Mejor sería hacer trueque, por lo menos es más liviano. Pero no, lo que pasa es que no estamos... yo hace 2 años que decidí excelencia. La excelencia, la palabra que entró en mi vida para todo. Para comer, para vestirme, para hablar. Y obviamente en el último, no en el último, quizá el primero, mostrar, hablar y crear todos los días sobre un Dios de excelencia. ¿Y qué sería? Porque el Dios, generalmente uno le va a pedir, siempre por las desgracias, ¿no? El budismo, que va a tener 3000 años, dice que se sale del sufrimiento. Yo he tenido la suerte de estar bastante trabajando con los lamas, se sale del sufrimiento. Entonces todo esto es una especie de cúmulo de ignorancia en el cual la gente ha entrado. Ponerse incondicional desde el amor por la enfermedad, la desgracia y el miedo a la pérdida. El otro tema que habíamos tocado, que tenía que ver con esto, el cuerpo, la separación, ahí me perdí un poco, porque entré con esto. No, hablamos del amor incondicional, del amor que condiciona. No, del disfrute. Yo también me pierdo hablando del disfrute. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no hacemos todo un trabajo como para poder terminar con toda una historia y un mandato que viene de una educación judeo-cristiana, de sufrimiento, de padecimiento, de culpas. Totalmente. Parirás con dolor, comerás el pan con el sudor de tu frente. Sí, claro. El desgarro. Eso totalmente. Entonces, cuando esto se puede limpiar y se puede trabajar, que lleva años, entonces recién esa nube se corre y puede aparecer la alegría frente a todo. Yo descubrí mucho, no sé si me estoy yendo del tema, pero descubrí mucho cómo se puede en todo momento y frente a situaciones muy límites, cómo se puede estar en paz y en armonía con los enfermos terminales. ¿Y cómo es eso? Yo no atiendo a todo tipo de enfermedades, atiendo enfermos de cáncer, ¿no? Que me formé con la doctora Kubler-Ross. A mí lo más importante que me pasó en los años que yo tengo de formación es estar cerca de los enfermos con enfermedades muy duras. Eso fue lo más maravilloso que me pasó. ¿Y cómo le dice que mañana es un nuevo día? Por empezar, hay que tratar de ver si la persona... Sin tener el miedo a que mañana no llegue. Claro. Por empezar, hay que ver si la persona está más conectada con la muerte que con la vida. O es el emergente de la familia, de una familia
que no ha disfrutado y que entonces hay una persona en la familia que se enferma muy mal, es como una especie de protagonismo que hace y también toma como la idea de esa familia que no pudo realmente transformar esa desdicha por la vida. Hay una persona que se enferma, es un emergente, y se enferma. A veces los enfermos, y los enfermos que terminan, bueno, desencarnando, no es para ellos tanto, ellos no sufren tanto, porque lo que traen es una enseñanza muy grande para su familia. Y la familia empieza a darse cuenta de un montón de cosas cuando el enfermo termina, a mí no me gusta mucho esa palabra porque terminales somos todos, cuando un enfermo muy grave realmente enferma y es asistido, es atendido desde el alma, desde orientarle, por ejemplo, a un proyecto de vida. Yo he tenido una persona, Horacio, que cuando desencarnó tenía cerca de 70 años. Toda su vida, su deseo era haber viajado a Estados Unidos y haber estudiado inglés. Tenía los medios para hacerlo, pero no pudo. Creamos ese proyecto de poder estudiar inglés y poder viajar. Llegó a viajar a Estados Unidos, no llegó a estudiar inglés. Entonces a veces hay cosas pendientes, eso lo dice muy bien Kubler-Ross. Tenemos situaciones pendientes en nuestra vida, que esa oportunidad maravillosa de ponerlas al día con la familia, con nosotros, ¿no? Eso empieza a cubrir todo un espacio de vitalidad, de belleza, de armonía y de paz. La idea no es que el paciente viva, la idea es que el paciente se vaya en paz, se vaya en armonía. ¿Cuál es el tema pendiente suyo para poder seguir caminando en paz? Bueno, voy a hablar de este momento de mi vida, ¿no? Sí, claro. El servicio. ¿Qué es el servicio? Bueno, forma parte del amor incondicional. El servicio no quiere decir no cobrar, eso es un error. El servicio es darse entero. Y también poder decir a la persona, yo no te puedo ayudar, pero con toda honestidad. Debe ser duro eso, ¿no? Y sí, a veces sí, porque a veces la persona no se deja ayudar, Horacio. ¿Por qué dice que no? Dice que no quiere. Usted, ¿por qué a veces dice que no? Y porque yo a esta altura, otra vez digo, a esta altura de mi vida, estoy trabajando con cierta franja que tiene que ver con el amor incondicional, el servicio, la alegría, la excelencia y el disfrute. ¿Hay gente que busca otra cosa? En su mensaje, en su discurso primario, no. Pero después, cuando uno se pone a trabajar, empieza a discutir, empieza a pelear. Entonces todo el trabajo, toda la energía que uno le va dando, todas las ideas que le va dando, las va como destruyendo. Yo diría que esa persona está en el ciclo psicológico. ¿Y eso qué es? Y porque está herida por relaciones no resueltas, por desencuentros afectivos, claro, por una historia familiar que realmente, bueno, ha sido muy desavenida, con carencias. Con carencias. Bueno, eso la ha llevado quizá a ciertas adicciones. ¿Qué hacen aquellos que viven la ausencia permanente? ¿Dónde lo pueden encontrar? Yo diría que más que vivir la ausencia, Horacio, están ausentes de sí mismos. Eso es mucho más duro. Están ausentes de sí mismos. Eso es mucho más duro. A veces hay personas que yo necesito traerlas, ¿no? Y a veces le digo, acá, le hago así con la mano, ¿no? Claro. Como para que venga, porque todo eso tiene que ver con la mente, no con el alma. Esa es la mente. Como si fuera un barrilete. Exacto. Muy bien. Muy bien. Un cometa para amigos latinoamericanos, de eso estamos hablando, de un cometa que va y que viene. Porque a la mente, la gente le da muchas atribuciones a la mente y la mente es limitada. No puede. La mente es limitada, ¿no? Sí. ¿Y cuál será el viento que moverá esa cometa? Y a veces son revelaciones que la persona tiene. Claro. A veces, si es una mujer, que llegue un señor a su vida. ¿Por qué no? O si es un señor, que llegue una señora. ¿Por qué no? Alguna invitación. ¿Los más jóvenes en qué piensan? Los más jóvenes son hermosos, son muy generosos. Con todo este tema que estamos hablando,
son muy generosos. ¿Los más grandes? Y los más grandes tienen conflictos. Están usando su potencial. Los más están usando su potencial a un 50%, que ya es bastante. Lo dejo para usted, Mabel. Muchísimas gracias. Me he sentido muy bien. Gracias.